Bien, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 2, la última parte del versículo 13, hay una frase ahí muy importante, donde claramente dice que se está hablando de la revelación, de la inspiración y de la iluminación del Espíritu Santo en relación a la palabra de Dios. Y nos dice que esto no es sabiduría humana, que es sabiduría divina. Dice ahí que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y esa es una frase que vale la pena meditar en ella en esta noche porque es de suma importancia. Precisamente hay un don que viene del Espíritu, el cual se llama discernimiento. Y el discernimiento es distinguir entre una cosa de otra. Nosotros tenemos que aprender a distinguir las cosas terrenales de las cosas celestiales. Recordamos cuando Jonás fue enviado a Nínive. Ustedes se recuerdan que él no quería ir, pero por fin tuvo que obedecer al Señor en su palabra. Y Dios le dijo ahí a Jonás en el capítulo 4, versículo 11, que habían 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿A qué se estaba refiriendo al Señor? El mundo que nos rodea carece de discernimiento, del discernimiento espiritual. Si lo tuvieran, créame, muchos se comportarían de otra manera. Hay gente muy inteligente, pero aunque sean inteligentes, carecen de sabiduría y carecen de discernimiento espiritual. Porque cuando un hombre no le teme a Dios y no busca a Dios, lo que hace es estar apoyado en su propia prudencia y por eso carece de discernimiento espiritual. Sin embargo, a pesar de que nosotros los cristianos hemos nacido del Espíritu, esto es un don, hermanos, que hay que cultivarlo en nosotros, hay que pedirlo si no lo tenemos. El que el Señor abra nuestro entendimiento para darnos cuenta que verdaderamente nos conviene, porque yo he podido darme cuenta que muchos hermanos cristianos muy prudentes, hermanos buenos en el Señor, a veces hacen cosas que te deja saber que no tienen ningún tipo de discernimiento espiritual. En otras palabras, o están pensando en ellos mismos, en las cosas terrenales, pero no tienen su mente abierta a lo que es lo espiritual. Yo pienso que para nosotros decir que tenemos discernimiento espiritual es estar en un acorde con la voluntad de Dios. Que vamos a entender y saber que toda esta escritura prácticamente redunda alrededor del reino de los cielos. Sabemos que ese es el tema principal de la Biblia. Es el establecimiento del reino de los cielos en el corazón del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. No solamente en los que ya son salvos, sino en los que están por salvarse. Y por eso que el personaje más importante es Jesucristo, porque Él es el rey de este reino, y a través de Él es que se establece el reino de los cielos. Quiere decir que para yo tener discernimiento espiritual y estar acomodando lo espiritual a lo espiritual, yo siempre tengo que tener en mi mente ese aspecto, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que le interesa al reino de los cielos? ¿Qué es lo que va a beneficiar ese reino? Por eso dice la palabra del Señor, no sean piedras de tropiezo ustedes, o a aquellos más pequeñitos. Cuando dice pequeñito no se está refiriendo a niños, se está refiriendo a hermanos recién convertidos, cristianos débiles, nuevos creyentes, que en muchos casos
los cristianos que ya llevan tiempo les sirven de piedra de tropiezo en su crecimiento espiritual. Y al servirles de piedra de tropiezo, lo único que están haciendo es mostrando que no tienen discernimiento espiritual. Ejemplo, vamos a suponer que usted está adorando por un familiar suyo y el familiar suyo comienza a venir a la iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Usted estuvo orando porque su familiar viniera a la iglesia. Pero de buena a primera usted se puso bravo con la iglesia y dejó de venir. ¿Qué pasó con el familiar? Dejó de venir también. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el hecho que para usted es más importante que ese familiar suyo siga recibiendo la palabra de Dios? Entonces, muchas veces por defender o perseguir un sentimiento egoísta, un interés propio, sin darnos cuenta, porque le causamos tropiezo a otras personas. Entonces eso, cuando yo digo sin darme cuenta, estoy diciendo no tienen el discernimiento que necesitan tener. Entonces eso es lo que más bien indica acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Sin embargo, muchas veces nos comportamos indebidamente. ¿Cómo vamos a esperar que aquellos que no han nacido de nuevo se comporten de igual manera? Por eso es que Dios exige y demanda más de nosotros que de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado la manera en que nos comportamos y, de nuevo, posiblemente vamos a seguir en las lecciones de este día, pero si algo nos vamos a llevar a nuestras casas es pedirle a Dios que Él me dé el discernimiento suficiente como para yo estar en un acorde con su voluntad en cuanto al establecimiento del reino de los cielos. O sea, que nunca yo vaya a ser un tropiezo. Y le digo, hermano, nadie quiere ser tropiezo de nadie. Es que simplemente sin darse cuenta lo están haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Okay? Vamos a hablar aquí un poquito de las maneras en que uno puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, que es la última parte de este versículo que nos conviene. Aunque número 1, y todo tiene que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, que sabemos que es vital en el ministerio de una iglesia. Hay que enseñar verdades espirituales con palabras dadas por el Espíritu. En otras palabras, una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene que estar consciente todo maestro, pastores, todo ministro, todo aquel que va a ministrar la palabra de Dios. Tiene que estar consciente de su dependencia del Espíritu Santo. Pero aquel que está aprendiendo también. O sea, es venir a la casa del Señor con una perspectiva diciendo, ok, Señor, yo voy a aprender algo hoy. Y yo necesito estar alerta, estar despierto, yo necesito que tú me digas y me enseñes qué es lo que yo voy a aprender, para que no siga pasando el tiempo y yo no entre y me vaya de la iglesia y no experimente un crecimiento, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Dependencia del Espíritu Santo, tanto para enseñar como para ser un receptor de la palabra de Dios. Segundo, comunicar verdades espirituales a hombres espirituales. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir yo con esto? Que muchas veces el ministro, el pastor, el maestro puede esmerarse, esforzarse en estudiar su palabra y depender del Espíritu Santo, pero si los oyentes no son espirituales, la palabra va a ser locura. La palabra completamente va a ser locura. Entonces es otra manera de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Comparar verdades espirituales, en tercer lugar, comparar verdades espirituales de una sección de la Biblia con otra. Entonces, muy, pero muy importante. Acuérdense, se usa la palabra acomodar lo espiritual a lo espiritual. Estamos viviendo tiempos donde hay
decadencia en el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. No significa que no la haya, porque el Espíritu Santo es fiel. Pero cuando se está tomando la Biblia y en vez de acomodarlo a lo espiritual, lo que se hace es acomodarlo a lo terrenal, y ahí es donde estoy hablando, que se dedica a hablar de la prosperidad, de cómo yo puedo vivir mejor aquí, de las cosas personales. Entonces lo que se está haciendo es acomodando lo espiritual a lo terrenal, pero no es lo que la palabra del Señor dice. ¿Okay? Dice es acomodar lo espiritual a lo espiritual y no cometer el error de sacar los textos de sus contextos inmediatos y generales. Por eso que fue importante la clase anterior donde yo les expresé que habían dos tipos de revelaciones, ¿recuerden? Revelaciones universales y revelaciones particulares. Y no siempre una parte de la Biblia aplica a una situación o a un grupo de personas. Hay que tener ese discernimiento también, acomodando lo espiritual a lo espiritual y no cometer el error de sacar los textos de sus contextos, que eso es un error que cometen muchas personas. O sea, no podemos sacar una conclusión doctrinal de un texto si no está de acuerdo con el contexto general de las Escrituras. O sea, ese pequeño versículo que a veces yo leo y me impresiona, tiene que estar de acuerdo con el contexto del capítulo, del libro, pero también del contexto general de las Escrituras. Y el contexto general de las Escrituras, repito, es el reino de los cielos. Todo tiene que ver con el reino celestial. La verdad celestial se trata sobre el plan de redención en Cristo Jesús, que vino al mundo por medio de un pueblo que Dios formó para salvar a su pueblo por gracia y establecer el reino de los cielos para una eterna comunión con Dios, para la alabanza de su gracia en gloria. Ese es el contexto general de la Escritura. Lo voy a repetir. Es la verdad celestial sobre el plan de redención en Cristo Jesús, quien vino al mundo por medio de un pueblo que Dios formó para salvar a su pueblo por gracia y establecer el reino de los cielos para una eterna comunión con Dios, para la alabanza de su gracia en gloria. Así que acomodar lo espiritual a lo espiritual, es tener discernimiento, saber distinguir. Y hermano, eso es tan importante a la hora de nosotros ser selectivos en las cosas que escuchamos, en las cosas que van a entrar a mi mente. Yo tengo que ser selectivo y distinguir qué es lo que está de acuerdo a las Escrituras y qué es lo que no está de acuerdo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero por lo menos a mí me pasa, que yo escucho algo y nosotros sabemos que no podemos decir nunca, ni que somos perfectos, ni que lo sabemos todo. Tenemos una larga carrera por delante para conocer a Dios. Pero es el Espíritu Santo en uno, que usted está escuchando algo, o puede ser el tema de una canción o alguna predicación, y de buenas a primeras dicen algo que como que rebota, choca con su espíritu, y usted no lo asimila, no entra. Y de todo lo que dicen, si usted se da cuenta inmediatamente que, eso no está de acuerdo con las Escrituras. Y ninguno de nosotros es un erudito. Sin embargo, por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos permite repelar ese conocimiento extraño que llegó. Y yo digo, ¿y qué pasa con los cristianos que están expuestos a este tipo de mensaje todo el tiempo? ¿Sabe qué pasa? Carencia de discernimiento espiritual. Porque cuando usted su mente lo acostumbra a escuchar una cosa y una cosa y una cosa y una cosa repetitivamente, aunque sea mentira, ya para usted llega a ser verdad. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado por eso. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual.
Bueno, continúen adelante porque yo me prometí acabar con estos versículos. Pues, hermanos, si uno sigue estos versículos aquí de Corintios son tan importantes que si uno no procede, ahí se queda estancado. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que el Señor me está diciendo aquí es, no piense que un inconverso va a recibir lo mismo que usted recibe. No espere que Él actúe como usted actúa. No espere que Él tenga la fe que usted tiene o el conocimiento que usted tiene. Porque estas cosas hay que discernirlas espiritualmente. O sea, sin desvalorizar el estudio, la educación, la preparación académica, que es de gran valor. Es de gran valor. Mientras más usted se prepara, más lee, más estudia, mucho mejor. Sin desvalorizar esto, lo que más el hombre necesita es el discernimiento espiritual. Sin el discernimiento espiritual, su conocimiento de nada vale. De nada vale. Porque ese conocimiento hay que ponerlo en la práctica, hermanos. Yo les pongo un ejemplo de esto. Me causa atención que hoy doctores en teología, doctores, se esmeran en estudiar a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un pescador de hombres, un pescador, un simple pescador, que el Señor lo llamó, posiblemente sin educación, sin mucha preparación académica, sin seminario. ¿Qué? A Pedro, Dios lo llamó, era un pescador de hombres. Entonces, hoy los teólogos se esmeran en estudiar la vida de Pedro. Entonces, lo que más que estudio, que es muy importante, necesitamos al Espíritu Santo, el discernimiento espiritual. El versículo 15 es también un versículo interesante. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese versículo como que está un poquito extraño, ¿verdad? Que vamos a explicarlo. ¿Okay? Primero vamos a explicar lo de el no ser juzgado de nadie y luego vamos a hablar un poquito del espiritual que nos conviene. Fíjense, cuando dice ahí juzga, no quiere decir que Dios coloque a nadie en posición de juez de los demás. No es lo que está tratando de decir. Nosotros no somos jueces los unos de los otros, sino que esta palabra quiere decir alguien que discierne. Cuando dice, pero él no es juzgado de nadie, quiere decir que tanto el inconverso como los recién convertidos o los conversos inmaduros, hay cosas que no pueden entender, que ellos no pueden discernir. Y entonces, ellos no conciben la manera como vive un cristiano maduro, porque no está al mismo nivel. Dice, él no es juzgado de nadie. Quiere decir que el inconverso o el converso maduro no puede entender la manera como él vive, como él practica el cristianismo, porque ha llegado a un grado de espiritualidad o de madurez espiritual, crecimiento en el Señor. En el mensaje del domingo estábamos hablando acerca del antropocentrismo y teocentrismo, las dos maneras de vivir el cristianismo, donde cuando nosotros comenzamos a vivir un cristianismo teocéntrico, podemos decir que hemos crecido un poquito más o hemos subido un eslabón más en mi vida cristiana. Pero yo pregunto, ¿somos cristianos maduros? Cada uno de nosotros. ¿Cómo poder medir la madurez de un cristiano? ¿Será
por los años de académicos? Un mismo pastor. Esa pregunta me la tengo que hacer yo. ¿Acaso Dios me ha llamado a ser pastor? Pero el hecho de que me ha llamado a ser pastor o un maestro, ¿significa que yo sea un cristiano maduro? O sea, ¿será por lo académico? ¿Será por los años en el Evangelio? Porque lleva 90 años abriendo y cerrando las puertas del templo. ¿Será por eso? ¿Cómo entonces saber el grado de madurez? Porque los hay, hermano, en la iglesia los hay. Romanos 15, 14 y 15 está dedicado precisamente a la relación propia que tiene que tener un cristiano maduro con un cristiano débil en la fe o inmaduro. Ahí Pablo se esmera en tratar este tema. Lo que me está diciendo a mí que si la Biblia los menciona es porque sí los hay. Sí hay cristianos maduros en el cristianismo. Sí se puede llegar a esa madurez. Pero lo interesante es, ¿habré llegado yo? ¿Cómo saberlo? Yo les voy a poner aquí una prueba. Les voy a hacer una prueba hoy. Y según yo voy haciendo la prueba, usted sea sincero con el Señor. Y usted vaya respondiéndose. A medida que usted responda sí o no, o quizás un poco, usted va a ir sabiendo su grado de madurez. ¿Ok? Comenzamos en la prueba. ¿Están listos? ¿No? Okay. Una persona madura no se toma con demasiada seriedad a sí misma, pero a su trabajo sí. No se toma con demasiada seriedad a sí misma, pero su trabajo sí. ¿Ok? Segundo, tiene siempre una mente alerta. Tercero, no siempre ve con alarma toda situación adversa que surja. ¿Okay? Por ejemplo, si fuéramos ya desde el primero, una persona inmadura es bien fuerte consigo misma. Son esas personas que se toman demasiado serio a ellos mismos. Y casi siempre se toman demasiado serio y son incumplidores con su trabajo. O con sus responsabilidades, podríamos decir. Una persona inmadura no tiene una mente despierta, alerta. O sea, es fácil de que se entretenga o irse por aquí o por allá. Tercero, cualquier mínima cosita que pase, se espanta. O sea, le causa una alarma. Porque casi siempre es pesimista. O sea, no siempre ve con alarma toda situación adversa que surja, es el maduro. Tiene fe en sí mismo, ok, esto lo tengo que explicar. O sea, claro, estamos hablando que obviamente la persona tiene fe en Dios. Pero hay personas que tienen fe en Dios, sin embargo, viven dudando de sí mismos. O sea, viven teniendo dudas de ellos. Y en el cristianismo, cuando estamos lidiando con promesas de Dios, significa que llega un momento que yo tengo que estar seguro en lo que yo he creído. En lo que yo tengo que estar seguro. Nunca se considera demasiado grande para hacer cosas pequeñas. Nunca se considera demasiado grande para hacer las cosas pequeñas. Nunca es demasiado orgullosa para hacer las cosas humildes. Ya hemos mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bueno. 6, ¿no? No se toma con demasiada seriedad, tiene una mente alerta, no siempre ve con alarma toda situación, tiene fe en sí misma, nunca se considera demasiado grande, sí, en efectivo, y nunca es demasiado orgullosa para hacer las cosas humildes. Otra característica, jamás acepta el éxito o el fracaso como cosas permanentes.
¿Okay? Asimilen cada una de ellas. O sea, si está teniendo éxito o si está en el fracaso, no lo considera permanente. Quiere decir, siempre va a estar dispuesto. Si está en el fracaso, sabe que va a venir el éxito. Si está en el éxito, no puede alzarse mucho porque sabe que en cualquier momento puede venir el fracaso. Entonces, no toma ninguna de las situaciones de una manera permanente. Este es muy interesante. Nunca acepta que cualquiera de sus estados de ánimo sea permanente. Nunca acepta que cualquiera de sus estados de ánimo sea permanente. No significa que sea voluble, sino que es una persona que se adapta a la situación en que está alrededor. Si tiene que reír, ríe. Si tiene que llorar, llora. ¿Okay? Es alguien capaz de controlar sus impulsos, y para mí esta es una de las más fuertes. Alguien capaz de controlar sus impulsos. Por eso es que siempre se dice que en medio de, por ejemplo, de una discordia, no es más fuerte el que alza la voz y grita, sino es más fuerte el que calla. ¿Por qué? Porque puede tener control y dominio de sus impulsos. Y eso lo hace una persona fuerte. Bueno, así es el maduro. El maduro es capaz de controlar sus impulsos. No se deja llevar por sus impulsos. Y precisamente a veces los impulsos son los que me empujan a mí a hacer cosas o a decir cosas que causan daño al reino de los cielos. Al mismo reino de los cielos. No tienen control. No pueden controlarse. No teme cometer errores. Continuó, dice que la madurez es la habilidad de cumplir con su tarea. Le supervisen o no. Fíjense, cumplir con la tarea, le supervisen o no. Y esto conlleva en la iglesia, en el centro de trabajo. Yo no tengo por qué tener un jefe a un lado. A mí me dice lo que tengo que hacer y yo lo voy a cumplir. Esa es una persona madura. La persona madura puede llevar dinero en el bolsillo y no gastarlo. Puede llevar dinero en el bolsillo y no gastarlo. Y sigue todavía endureciéndose más la prueba. Para que ustedes vean todo lo que tenemos que crecer en Cristo. ¿Okay? Sufre una injusticia sin dejarse dominar por el resentimiento y el ánimo de venganza. Esa sí es fuerte. Que a usted le hagan una injusticia y usted no se deje dominar, número uno, por el resentimiento o por el ánimo de venganza. Alguien dijo, la madurez cristiana no se mide por los caballos de fuerza, como en los motores, sino por la efectividad de sus amortiguadores. Porque los amortiguadores son los que ayudan a dar estabilidad al coche a pesar de la desigualdad del terreno. O sea, contrarresta el efecto de los baches. Eso es lo que hace un amortiguador. Por eso es que la madurez se mide en razón de cómo son tratadas las crisis. Cuando vienen crisis, ¿cómo usted las trata? Entonces, hay mucho que aprender ahí cuando dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, cuando está diciendo juzga, lo que está diciendo es discierne. No es que porque sea espiritual y piense que lleva años en el Evangelio, y por eso dimos la prueba, para que, hermano, ninguno puede levantar la mano y decir, mira, sabe ya, yo soy un cristiano maduro. Después de esta prueba, tenemos mucho que crecer. Entonces,
significa ser maduro, ser espiritual. Cuando dice juzga, lo que está diciendo es sabe discernir. Sabe distinguir, porque sabe que juzgar no es solamente prejuiciar. Juzgar, cuando usted juzga, usted también hace una distinción, usted distingue. Entonces lo que dice es sabe distinguir, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque al ser maduro y al ser inconverso, obviamente, pues va a hacer las cosas correctamente. Lo cual el inconverso o el cristiano recién convertido no puede entender la manera como él actúa. En el versículo 16, después de explicar todo esto, no solamente en estos versículos que hemos tratado en esta noche, sino prácticamente en todo el capítulo 1 y capítulo 2, ustedes recuerdan, tratamos la filosofía, la sabiduría humana, en contraste con la sabiduría de Dios. Él hace esta pregunta: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? ¿Por qué él hace estas preguntas? Ya gracias a Dios voy a terminar. ¿Quién conoció la mente del Señor? Bueno, Pablo responde en Romanos 11 que la mente del Señor es inescrutable. Así que ninguna persona puede decir que conoce la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Eso es para los que se creen sabios. Para los que se creen sabios, ahí usted puede leer los capítulos 38 al 41 de Job, que habla tan magníficamente de cómo Dios hizo el mundo y de todas las preguntas que Dios nos tiene a nosotros. Mas sin embargo, termina diciendo ahí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a esa mente hay que sacarle provecho, pero tristemente, no sé si es nuestra vagancia o nuestra carnalidad no nos permite sacarle provecho a nuestra nueva naturaleza, o sea, al Espíritu Santo que está en nosotros. Tener la mente de Cristo no significa que lo sepamos todos, porque nunca vamos a ser omniscientes. Y explico esto, ni aquí ni allá. Porque hay gente que dice, no, porque ya cuando ya lleguemos al cielo, lo vamos a saber todo. Hermano, saberlo todo es llegar usted a ser como Dios, omnisciente y omnisapiente. No. Nosotros en este momento sabemos lo que Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo. Y ya vemos ya que son misterios y son cosas que son difíciles de entender a veces. No significa que todo lo que hay en la Biblia es todo lo que es Dios, porque no lo puede abarcar todo. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a tener necesidad ya más de estudio, ni de Biblia, ni de otra revelación, porque vamos a saber todo lo que Dios quiera y permita que sepamos. No significa que vamos a ser como Dios, sabiéndolo todo. ¿Okay? Eso no es lo que está tratando de decir cuando dice tenemos la mente de Cristo. Lo que simplemente está diciendo el Señor es que hoy tenemos al Espíritu Santo que nos da sabiduría, que nos da discernimiento, que nos permite crecer en conocimiento, que nos permite llegar a entender misterios profundos que son revelados, inspirados e iluminados por el Espíritu Santo, y que cuando estemos en el más allá, lo que sí va a acabarse es la confusión, ya no va a haber necesidad de defensa apologética. Eso sí se va a terminar. Pero gracias al Señor que podemos dar que tenemos la mente de Cristo. El Señor les bendiga, hermano.